¿Podría un simple cruce de miradas alterar la órbita de una vida cuidadosamente contenida? Para Sofía, a sus 52 años, el universo había encogido hasta las dimensiones de su pulcro apartamento en el barrio de Triana, en Sevilla, y las páginas de los manuscritos que corregía con la minuciosidad de un relojero. El otoño sevillano, con su luz dorada y melancólica, parecía acentuar la quietud de sus días. Su hija, Clara, estudiaba en Edimburgo, y su ausencia, aunque llenaba a Sofía de orgullo, había dejado un eco en el nido vacío, un silencio que a veces pesaba más que el aire húmedo del Guadalquivir. Su rutina era un bálsamo. El café matutino, mientras el sol despuntaba sobre los tejados, las horas dedicadas a desentrañar erratas ajenas, el paseo vespertino por la calle Betis, y casi a diario la visita al refugio del lector. La librería de Viejo, regentada por Javier, se había convertido en algo más que un proveedor de lecturas. Era una pequeña cápsula de tiempo, un santuario donde el aroma a papel antiguo y a historias olvidadas la reconfortaba. Javier, un hombre de pocas palabras, unos años mayor que ella, con una amabilidad serena y unos ojos que parecían haber leído más que los miles de volúmenes que lo rodeaban. Sofía no recordaba el momento exacto en que empezó a notar la ligera aceleración de su pulso al entrar en la tienda, ni cuándo sus observaciones discretas hacia él se tiñeron de una curiosidad más personal. Quizás fue el día en que él le recomendó un oscuro poeta portugués y ella sintió que, de alguna manera, había vislumbrado un rincón de su alma. Aquella tarde de octubre, mientras pagaba una biografía de Virginia Woolf, sus miradas se encontraron. No fue el habitual intercambio cortés. Hubo un instante, un segundo suspendido, en el que el mundo pareció contener la respiración. Javier le sonrió, no la sonrisa profesional de siempre, sino una más abierta, casi tímida, que le alcanzó los ojos. Una elección excelente, Sofía. Woolf siempre tiene algo nuevo que decir, ¿no cree? Su voz, suave y ligeramente grave, la rozó como una caricia inesperada. Sí, siempre, logró articular, sintiendo un calor que le subía por el cuello. Un rubor traicionero, pensó con fastidio. Salió de la librería con el corazón latiéndole un poco más rápido de lo habitual. El aire fresco del atardecer sevillano le golpeó el rostro, pero no disipó la sensación. Aquella mirada, aquella sonrisa. ¿Había sido solo amabilidad exquisita o había algo más? Una vibración sutil, un reconocimiento tácito. La pregunta, como una semilla, comenzó a germinar en el terreno fértil de su introspección. Las visitas de Sofía al refugio del lector se volvieron más frecuentes, teñidas de una expectación que intentaba disimular bajo una capa de interés puramente literario. Empezó a observar a Javier con la misma atención que dedicaba a un texto complejo, buscando patrones, descifrando el subtexto de sus gestos. Notó que, cuando hablaban, él a menudo se inclinaba ligeramente hacia ella sobre el mostrador, como si quisiera acortar la distancia invisible que los separaba. El contacto visual, antes esporádico, ahora parecía buscarse con más intención, y cuando sus ojos se encontraban, a Sofía le parecía que los de Javier brillaban con una luz especial, una calidez que no dispensaba a otros clientes. Un martes Javier la sorprendió. «Sofía, he apartado esto para usted. Creo que podría interesarle». Era una primera edición, algo ajada pero hermosa, de un poemario de Cernuda que ella había mencionado de pasadas semanas atrás. Dentro, una pequeña tarjeta doblada. Pensé que le gustaría. J. La caligrafía era elegante, firme. Sofía sintió una oleada de algo parecido a la alegría infantil. Guardó la tarjeta en su cartera como un pequeño tesoro. Ella misma se volvió hiperconsciente de sus propias reacciones. El rubor seguía siendo su enemigo más persistente, apareciendo sin previo aviso y delatando una turbación que preferiría ocultar. A veces, cuando Javier le hacía una pregunta directa o la miraba con demasiada fijeza, las palabras se le atascaban en la garganta, dejándola con una sensación de torpeza adolescente. En su pequeño cuaderno, donde solía anotar frases de libros, ahora también aparecían entradas crípticas. Hoy, J. me sonrió 2 veces. La segunda fue diferente. O me preguntó por Clara, recordaba su nombre. Las conversaciones, inicialmente centradas en la literatura, comenzaron a desviarse hacia otros territorios. Descubrieron una afición compartida por el cine clásico francés y por los paseos solitarios por el parque de María Luisa al amanecer, cuando la ciudad aún dormía. Javier resultó ser, también era un amante del jazz y a veces una melodía suave de Miles Davis o Chet Baker flotaba en el aire de la librería,
creando una atmósfera aún más íntima. Un día de lluvia torrencial, de esos que azotan Sevilla en noviembre y convierten las calles en arroyos, Sofía se refugió en la librería más tiempo de lo habitual. Javier, al verla empapada a pesar del paraguas, le ofreció un té caliente que preparó en una pequeña cafetera escondida tras el mostrador. «No es gran cosa, pero al menos le ayudará a entrar en calor», dijo, sirviéndole en una taza desconchada, pero encantadora. Bebieron en silencio durante un momento, escuchando el repiqueteo de la lluvia contra los cristales. Luego, casi sin darse cuenta, empezaron a hablar. Javier le contó cómo había decidido dejar su antiguo trabajo como profesor de literatura en un instituto para cumplir su sueño de abrir la librería. Habló de su pasión por rescatar libros olvidados, por darles una segunda vida. Sofía escuchaba fascinada no solo por la historia, sino por la forma en que los ojos de Javier se iluminaban al hablar de su vocación. Vio una vulnerabilidad en él, una pasión contenida que la conmovió profundamente. Fue durante una de estas conversaciones más personales cuando Sofía notó un gesto recurrente en Javier. Cuando hablaba de algo que le apasionaba o le preocupaba, o a veces simplemente cuando la escuchaba con atención, se llevaba la mano a la sien derecha y la frotaba suavemente con el pulgar, un gesto casi imperceptible. Sofía, en su afán por encontrar señales, lo interpretó como una manifestación de profunda emoción, quizás incluso de un nerviosismo positivo provocado por su presencia. Era para ella una prueba más de que su interés no era unilateral. Lo anotó mentalmente en su creciente catálogo de signos inequívocos. Sin embargo, no todo era un camino de rosas en su interpretación. Había días en que Javier parecía distante, absorto en sus propios pensamientos. Un miércoles, por ejemplo, apenas cruzó 2 palabras con ella, limitándose a cobrarle el libro con una eficiencia fría que la dejó helada. Sofía salió de la librería con el ánimo por los suelos, convenciéndose de que todo había sido producto de su imaginación, de su soledad proyectada. ¿Cómo había podido ser tan tonta? Aquella noche apenas durmió, repasando cada interacción, cada mirada, cada palabra, buscando el error en su análisis, la grieta en su castillo de naipes. Consideró seriamente dejar de ir al refugio del lector por un tiempo para protegerse de más desilusiones. Pero al día siguiente, incapaz de resistir la atracción magnética de la librería y la posibilidad, por remota que fuera, de estar equivocada en su pesimismo, volvió. Javier la recibió con su sonrisa habitual, quizás incluso un poco más cálida. «Sofía, buenos días. Ayer la noté un poco callada. ¿Todo bien?» El alivio la inundó, tan intenso que casi la hizo tambalearse. Así que él también la observaba. Se había dado cuenta de su cambio de humor. «Sí, Javier, todo bien, solo un poco distraída, cosas del trabajo», mintió, sintiéndose a la vez tonta y exultante. La montaña rusa emocional continuaba. Un sábado por la mañana, mientras Sofía hojeaba una sección de fotografía antigua, Javier se acercó. «Perdone que la moleste, Sofía, pero el otro día, hablando de su afición por la fotografía, me acordé de esto». Le tendió un pequeño folleto. Era de una exposición de fotografía de Nicolás Müller en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, en La Cartuja. Una retrospectiva de sus imágenes de la España de posguerra. «Parece muy interesante», dijo Sofía, genuinamente conmovida por el detalle. «Sí, Müller tiene una mirada especial», comentó Javier. «Por cierto, ese gesto que hago a veces, de frotarme la sien», añadió de repente, como si leyera sus pensamientos más ocultos, o más probablemente, como si fuera algo que quería aclarar de forma casual. «Es una vieja manía. Un tic nervioso que me quedó de mis tiempos de opositor. No le dé mayor importancia». Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies por un instante. El signo inequívoco se desvanecía, reducido a una simple costumbre. Un rubor, esta vez de pura vergüenza, le tiñó las mejillas. ¿Cuántas otras señales habría malinterpretado? Se sintió ridícula, expuesta. Pero entonces Javier sonrió, una sonrisa amable, casi cómplice, como si entendiera su turbación sin necesidad de palabras. «A veces uno se fija en cosas curiosas, ¿verdad?», dijo él, quitándole hierro al asunto. Y extrañamente, después del shock inicial, Sofía sintió una especie de liberación. Si no podía fiarse ciegamente de sus interpretaciones, quizás era hora de buscar algo más tangible. La revelación sobre el gesto, en lugar de desanimarla por completo, la empujó sutilmente. Si quería saber algo, tendría que arriesgarse a preguntar, a proponer. Una tarde, su hija Clara la llamó desde Edimburgo.
Hablaron de sus estudios, del clima escocés, de la morriña. Antes de colgar, Clara, con esa intuición que tienen los hijos, le dijo: «Mamá, te oigo un poco apagada últimamente. Tienes que salir más, disfrutar. Sevilla es preciosa en otoño. No te quedes solo con los libros». Las palabras de su hija resonaron en ella. Unos días después, mientras tomaba un café en una terraza de la Alameda de Hércules, observó a una pareja de su edad, quizás algo mayores, riendo a carcajadas, compartiendo una tapa, sus manos rozándose sobre la mesa. Una punzada de anhelo, agridulce y familiar, la atravesó. ¿Era demasiado tarde para ella? ¿Se había acostumbrado tanto a la seguridad de su soledad que había olvidado cómo arriesgarse? La idea de invitar a Javier a hacer algo juntos comenzó a tomar forma, primero como un pensamiento fugaz y aterrador, luego como una posibilidad cada vez más insistente. El miedo al rechazo era inmenso, paralizante. Pero el miedo a mirar atrás un día y lamentar no haberlo intentado, ese era aún mayor. El sábado siguiente se despertó con una determinación frágil pero persistente. Se arregló con más esmero de lo habitual, eligiendo un vestido punto color teja que sabía que le sentaba bien y unos pendientes discretos de plata. Se miró al espejo. 52 años. Algunas arrugas alrededor de los ojos, testigos de risas y también de algunas lágrimas. Unas hebras plateadas que ya no intentaba ocultar. No era la joven que fue, pero era Sofía. Y Sofía iba a intentarlo. Camino a la librería, el corazón le latía con una fuerza que notaba en las sienes. Repasó mentalmente la frase una y otra vez, buscando la combinación perfecta de naturalidad y claridad. Al entrar en el refugio del lector, el aroma familiar a libros y madera la calmó un poco. Había un par de clientes hojeando estanterías. Javier estaba en el mostrador, clasificando unos documentos. Levantó la vista cuando ella entró y le dedicó una sonrisa que a Sofía le pareció especialmente luminosa. Esperó, fingiendo interés en una pila de novedades, hasta que los otros clientes se marcharon. Entonces, respirando hondo, se acercó al mostrador con un libro de poemas de Gilles de Viedma en la mano. Javier tomó el libro. «Otro gran poeta», comentó mientras tecleaba en el ordenador. Sofía asintió, incapaz de articular palabra. Sentía la boca seca. Pagó. El momento había llegado. Ahora o nunca. Comenzó, y su voz sonó un poco más aguda de lo normal. Él la miró expectante. «He visto que la exposición de Nicolás Müller en el CAC sigue hasta finales de mes». Hizo una pausa, tragando saliva. «Parece muy interesante y, bueno, me preguntaba si a ti te apetecería ir. Algún día de estos, conmigo». Las últimas dos palabras salieron en un susurro apenas audible. Se quedó inmóvil, con la respiración contenida, esperando el veredicto, analizando cada microexpresión en el rostro de Javier. Le pareció una eternidad. Vio sorpresa en sus ojos, luego algo indescifrable, y por un instante temió lo peor. Una excusa amable, una evasiva cortés. Javier parpadeó lentamente. Una sonrisa, diferente a todas las que le había visto antes, una sonrisa genuina, amplia y teñida de una suave incredulidad, comenzó a dibujarse en su rostro, iluminándolo por completo. «Sofía», dijo, y había un deje de asombro en su voz. «Claro que sí, me encantaría». Sofía sintió que las rodillas le flaqueaban. Una oleada de calor, esta vez no de vergüenza, sino de pura euforia, la recorrió de pies a cabeza. Javier se aclaró la garganta y ella notó un leve rubor en sus mejillas. «De hecho», continuó él con una nueva timidez que lo hacía parecer más joven, «llevaba unos días pensando en cómo proponerte tomar un café un día de estos, fuera de la librería. Pero bueno, te me has adelantado». Ambos rieron, una risa nerviosa y feliz que rompió la tensión. Intercambiaron números de teléfono, con la torpeza encantadora de dos adolescentes. Acordaron tentativamente ir a la exposición el siguiente sábado por la mañana. «Te llamaré para concretar, ¿de acuerdo?», dijo Javier, guardando